La iglesia en Corinto fue una de las más importantes en el ministerio misionero de Pablo, y una de las más difíciles también. El apóstol invirtió mucho tiempo, esfuerzo, lágrimas y oraciones en ese lugar, y aunque la iglesia crecía con el transcurrir del tiempo, uno de los problemas más grandes que tuvo fue la apostasía. La causa principal era la ubicación portuaria de la ciudad, pues la mezcla de culturas de prácticamente todo el mundo conocido hacían que aún los fieles tropezaran. Era muy común ver personas que negaron a Cristo después de haberle servido por años y entregarse a los placeres que Corinto ofrecía. Y esto pasaba aún en la misma iglesia. Fue tanta la depravación que el mismo apóstol Pablo tuvo que amonestar por escrito a uno de sus hijos espirituales por haber tenido relaciones con la mujer de su padre. El apóstol comparó la vida espiritual de los cristianos con la de un atleta que compite en una carrera. Ningún atleta corre por correr. Todos competimos para ganar la carrera. Asimismo, la vida cristiana debe ser recorrida de tal manera que ganemos tal galardón y no simplemente correr por correr, ni mucho menos abandonar la carrera sin finalizar. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Al referirse como descalificado, el contexto no se refiere al tema de salvación como muchos de nosotros llegamos a creer, sino a centrar toda nuestra vida por la causa de Cristo Jesús. Incluso cuando lleguemos a nuestra vejez, debemos glorificar con nuestra vida a Dios por medio de Cristo. ¿Te has preguntado cómo será tu vida cuando llegues a viejo? Posiblemente hagas planes, jubilarte, irte de viaje, disfrutar a tus nietos, administrar un negocio, lo cual no es malo ni perjudicial, pero estás haciendo a un lado la razón principal por la que Dios te llevó a esa edad. En la vejez solamente tendremos dos opciones: vivir para Dios o vivir para uno mismo. Cuando vives de una manera egoísta, estás rechazando al Dios que te brindó todos esos años vividos. La Biblia nos brinda muchos de esos casos, ancianos que vivieron para Dios y ancianos que le rechazaron a éste. Si tú piensas que Dios únicamente utiliza la juventud para sus propósitos, déjame decirte que estás errado. El Creador también suele utilizar ancianos, hombres y mujeres llenos de años y experiencia, pero con un corazón dispuesto a servirle. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llamó? No hay ninguna parte en la Biblia donde se mencione a un Abraham joven. El patriarca ocupó su vejez en agradar a Dios en todo lo que hizo, de tal manera que la Biblia califica a Abraham como amigo de Dios. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. De todos los hombres que poblaron la tierra, hubo uno que sobresalió entre los demás. Sin lugar a dudas, fue la persona más acaudalada del mundo. Tan próspero era, que en su reinado el oro y la plata eran más comunes que las piedras en el camino. Únicamente la mano de Dios pudo dar sabiduría al rey Salomón para acumular tal riqueza. Pero muy poco sabemos que fue hasta su vejez que el rey Salomón, con toda su sabiduría y esplendor, rechazó a Dios, dándole más importancia a sus placeres que a los caminos que Dios había establecido para él. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿De qué sirve invertir tu vida en el reino si desperdicias tu vejez? ¿Cuál es el objetivo de tu vida si no proyectas todos tus años en agradar a Dios? Volviendo al tema del apóstol Pablo con la iglesia en Corinto,
¿Cómo quieres terminar tu carrera el día en que tu corazón no bombee más sangre y los pulmones dejen de expandirse? Ten en cuenta que la época de oro de Pablo comenzó alrededor de sus 60 años, cuando comenzaba a considerarse un anciano, y en sus escritos podemos notar dos cosas. La visión de Pablo de alcanzar la meta y acabar triunfante la carrera. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y su humildad al reconocer que pese a toda su experiencia aún no lo había alcanzado. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. No es necesario esperar a que los años lleguen para comenzar a pensar ¿qué voy a hacer? Puedes proyectar tu vejez desde ya, aplicando 3 frases a tu vida. Una sola cosa sé, una sola cosa hago, una sola cosa buscaré. El tumulto de gente se agrupaba cada vez más junto al estanque de Siloé. Mientras unos glorificaban a Dios, otros desprestigiaban la calidad del milagro acabado de realizar. Muchos judíos cuestionaban con muchas preguntas a aquel hombre, quien hacía breves instantes había sido ciego de nacimiento, pero que ahora veía. Su testimonio era el mismo una y otra vez. Un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. Muchos estaban confundidos, pues dicho suceso había ocurrido en un día de reposo, cuando por orden divina nadie debía hacer actividad alguna, incluyendo sanar a enfermos. Pensaron que la mejor manera de aclarar el asunto era llevarlo donde los fariseos y maestros de la ley, quienes, al enterarse que había sido Jesús el responsable de todo esto, cuestionaron su divinidad, rebajándolo a condición de pecador. A ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. ¿Cómo puede un pecador hacer milagros como este? Me parece increíble al ver la forma de proceder de estos hombres. Los fariseos, los escribas y los maestros de la ley eran personas de edad avanzada y sin discusión alguna muy doctos en la ley mosaica. Pero aún con toda su sabiduría no conocían a Jesús, y mucho menos le reconocían como Dios. ¿De qué sirve toda la sabiduría del mundo, toda la fama, todas las riquezas, si al final no obtienen lo más importante? Ellos, llenos de orgullo, se dirigieron hacia aquel hombre y le dijeron: Júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Quiero que tomes en cuenta que este hombre era ciego de nacimiento. Nunca había presenciado un amanecer, nunca había visto el mar, ni un pájaro. Era evidente que ignoraba muchas cosas, y por esa razón el capítulo 9 del Evangelio de Juan es específico al recalcar que tampoco conocía a Jesús, pues cuando se lavó en el estanque, el Hijo de Dios ya no se encontraba en el lugar. Sin embargo, con toda su ignorancia, este ex ciego resultó saber más que muchos de los fariseos del lugar al decir: Yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. La frase se aplica perfectamente a nuestras vidas. Unos conocemos más de Jesús, otros conocemos menos. Pero todos tenemos una cosa en común. Todos sabemos que fue Él quien nos salvó, que antes estábamos ciegos en nuestros pecados, muertos espiritualmente, pero que ahora vemos porque Él nos dio vida. Una sola cosa sé: Jesús es mi Salvador. Los años comienzan a pasar en tu vida. Puedes saberlo porque tu cuerpo comienza a pasar factura si cuidaste de él o no.
Un día te levantas, te ves en el espejo y, ¡oh, sorpresa!, viste canas en tus cabellos. Una piel no tan tersa como la de antes y para colmo de males un par de arrugas. Ya no comes las cosas que antes comías y comienzas a notar que no duermes tanto como antes. ¿Qué nos está pasando? Pues estamos envejeciendo, lo cual es inevitable. La vida pasa frente a nosotros tan fugaz como la neblina pasa en la mañana. Si has llegado a los 50 o los 60 años, ¿te has preguntado por qué Dios te ha permitido llegar a esa edad? Al recordar el libro de los Hechos de los Apóstoles me doy cuenta de que ellos ocuparon su juventud en viajar grandes distancias, orar hasta altas horas de la mañana y abrir nuevas iglesias. Pero en su vejez ellos ocuparon su sabiduría, su experiencia en aconsejar y alentar a otros a seguir firmes en Cristo. Por esta razón fueron a cartas a las iglesias. Pablo escribió desde la prisión estas líneas a la iglesia en Filipos. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esto contrasta mucho con la manera de pensar de estos tiempos. Hay muchas personas de edad avanzada que no se sienten tan útiles a la sociedad, a su familia o a la congregación, cuando ha sido Dios quien les ha permitido vivir sus años para acumular experiencia y sabiduría. De todo corazón, necesitamos de esas personas, de sus consejos y hasta de sus regaños. Es en la edad senil cuando queda tiempo de sobra, no para desperdiciarse, sino para hablarle a otros del Evangelio de Dios, para discipular personas y para seguir proclamando a Cristo, no porque la responsabilidad caiga en ustedes, pues es tarea de todos nosotros testificar de un Cristo vivo, sino porque tienen más tiempo para hacerlo, y la esperanza es aún más fuerte, porque dentro de poco van a ver al Rey. ¿Comprendes ahora lo importante que eres? Tal vez no queda mucho tiempo, pero este tiempo que te queda sea para agradar a Cristo y acabar la carrera. Aún en su vejez hay mucha tierra por conquistar, así que es tiempo de esforzarnos y recorrer esa última milla que nos queda por delante con los ojos puestos en Jesús. Una sola cosa hago: seguir proclamando el reino de Dios. La mayor parte del libro de los Salmos fue escrito por el rey David. Sin embargo, hay un grupo de salmos que fueron escritos por algunos de sus seguidores. Asaf es un ejemplo de ello. Pero hay un salmo en particular que se desconoce su autor. Lleva por título Oración de un anciano. Y aunque no se conozca quién lo escribió, sabemos de sobra que no importa el autor, el escrito es igualmente inspirado por Dios. Me tomo la libertad de entrelazar varios versos del Salmo 71 para que podamos comprender la razón por la que Dios nos permite llegar a viejos. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Hasta que denuncie tu brazo a la posteridad, tus valentías a todos los que han de venir. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, mi lengua hablará también de tu justicia cada día. ¿Cuál es el legado que dejarás cuando ya no estés en este mundo? ¿Cómo te recordarán tus familiares, amigos y conocidos? Joven, adulto, anciano. Haz que esta vida valga la pena sembrando la vida de Cristo en los corazones de aquellos que aún no le conocen. Somos importantes para Dios. No importa los años que nos falten, sean muchos, sean pocos.
toma en consideración que el evangelio que hoy se predica es gracias a personas que dedicaron sus años al servicio de Dios y a los que le debemos que hoy conozcamos a Cristo. Esos ancianos, los que están, los que ya no están, al igual que el apóstol Pablo, también pudieron decir con satisfacción: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Dios te bendiga.